a, a Tijuana, a la iglesia Fuente de Verdad Tijuana con nuestro hermano Abraham, y hubo un servicio especial de ordenación e iniciación. Se ordenaron ministros y se inició un diácono. Y el diácono que fue iniciado es nuestro hermano Juan Antonio Amador Morales. Y lo voy a invitar a que pase con nuestra hermana Mari aquí delante. Y viendo hacia la congregación, hermanos. Certificado de iniciación. La Iglesia Apostólica Fuente de Verdad México certifica que Juan Antonio Amador Morales es reconocido como un diácono iniciado, llamado por Dios para predicar el Evangelio de Jesucristo. Se le debe extender todo derecho y privilegio del diaconado cristiano de acuerdo con las leyes del país, conforme a los reglamentos y estatutos ministeriales de Fuente de Verdad y sobre todo de acuerdo con la palabra de Dios. Este certificado se ha extendido por el Comité Ministerial Nacional, Pastor Domingo Carlos, presidente de Fuente de Verdad México, Pastor Juan Domínguez, secretario nacional. Firman el certificado de iniciación al diaconado nuestro hermano Juan y nuestra hermana Mari, que se comprometen a servir al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Así que denle un fuerte aplauso a nuestros hermanos que se han animado. Tómenle fotos. Excelente. Pueden pasar a sus lugares, hermanos. Muchas gracias. Y venimos muy contentos, hermanos, porque nos fuimos el día de ayer, fuimos con bien, regresamos con bien hasta Tijuana y le damos toda la gloria a Dios. Yo normalmente, junto con mi esposa y otras personas, a veces hemos viajado a Tijuana en carros chicos y hacemos unas cantidades de horas muy largas, pero cuando uno va en carro grande, el acelerador como que no tiene fondo. Y le damos gracias a Dios porque fuimos y regresamos con bien y regresamos con un matrimonio iniciados al diaconado que ciertamente van a servir al Señor y lo han estado haciendo con todos sus corazones. Yo estoy seguro que este no es solamente un inicio y que ahí queda, sino que nuestros hermanos se han comprometido a servir al Señor y lo están haciendo de una gran manera. Así que estamos muy contentos por ello, hermanos. Y como hemos estado viendo, hermanos, hemos estado siguiendo una serie llamada Vestimentas Nuevas, que está basada en el libro de Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 al 32. Y habíamos estado viendo que la carta de Pablo a los Efesios es una carta universal para todas las iglesias, que hoy todas las religiones, sea cual sea, ninguna de ellas omite la carta de Pablo a los Efesios. No hay iglesia en donde un pastor no predique acerca de las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo están llenas de doctrina, están llenas de enseñanza, están llenas de exhortación, de instrucciones sobre la vida cristiana, sobre la vida de un nuevo nacido en Cristo. Y me gustaría que esta es la parte final de esta serie, hermanos, que leyéramos por última vez estos versículos. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Efesios 4, versículo 17 al 32. Lo vamos a leer alternando versículos ustedes, uno y después yo otro. La vez pasada inicié yo, esta vez comienzan ustedes con el versículo 17. Cuando lo tengan todos, digan un fuerte amén. Amén. Entonces, comienzan, hermanos, ustedes con el versículo 17, yo sigo con el 18 y así proseguimos hasta el 32. 3, 2, 1.
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué no me acompañan en una oración? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido llegar con bien a esta casa de adoración, donde ciertamente, Padre, te exaltamos y te glorificamos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Padre, bendice mis labios, que toda palabra que salga de ellos sea palabra que edifique, que realmente llegue a los corazones, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y visitas que hoy nos acompañas, Padre. Yo sé que tú estás con nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos viendo que la carta de Pablo era una carta muy importante dentro del área de las iglesias de Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Y mirábamos que cuando recién comenzaba la iglesia en el área de Asia, había muchas religiones paganas que rodeaban a la iglesia cristiana. No solamente la iglesia en sus comienzos era perseguida, sino que también era acechada por las iglesias, por las religiones paganas que había en el área. Y esta carta de Pablo, la carta de los Efesios, es una carta no solamente de exhortación, sino de llamado a la conciencia de una mentalidad cristiana. Porque aquellos cristianos que habían comenzado en la iglesia de Efesios estaban regresando a sus anteriores religiones, estaban comenzando a retroceder en lo que ya habían avanzado, estaban regresando del lugar que Jesucristo los había rescatado. Había muchos creyentes que estaban cediendo ante las filtraciones del paganismo. Y llega Pablo, más bien manda Pablo esta carta alrededor del año 60, 62 después de Cristo. Manda esta carta escrita a los Efesios para volver a llamarlos a regresar a las antiguas sendas, a las sendas correctas, al camino de justicia, al camino de Dios. Y Pablo en esta carta, como ya les he dicho anteriores veces, se derrama exhortando con amor a los efesios, a la iglesia de Éfeso. Y como miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo, debemos entender que al ser miembros del cuerpo de Cristo, al ser miembros de la iglesia de Cristo y al ser miembros de esta congregación, debemos comportarnos como aquellos o como uno o una que ya fue sellado por el Espíritu Santo de Dios
el cual es para el día de la redención. Hemos pasado por 3 predicaciones anteriores donde hemos visto cambios que debemos hacer en cada uno de nosotros. El capítulo 4 es un capítulo lleno de exhortación a cambiar la mentalidad entenebrecida, como lo menciona Pablo. Es un llamado a vivir una nueva vida en Cristo, a vivir nuestra nueva y verdadera vida en Cristo, donde ya no vivimos nosotros, mas Cristo ahora vive en nosotros. Donde para nosotros el vivir es Cristo, el morir es Cristo. Y aun cuando nacen los pequeños, los presentamos porque son para Cristo. Y en estas predicaciones, en todo el capítulo 4, hemos visto las cosas que debimos y debemos cambiar en nuestras vidas. Aquellas cosas de las que debemos despojarnos, desarraigarnos, soltar, romper, quebrar, quemar, como lo quiera ver, pasar página, borrón y cuenta nueva. Un nuevo comienzo en Cristo. Un nuevo comienzo de cuerpo, de mente y de corazón. Aquellas cosas que mantienen el entendimiento oscuro, en tinieblas y entenebrecido, todas estas cosas que ya hemos visto deben ser desarraigadas de nuestras vidas. Y en el versículo 25 al 32, el apóstol Pablo, ¿qué cree? Continúa exhortando a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un consejo y exhortación? Normalmente el consejo nadie lo pide, pero siempre hay alguien que lo da. Pero está en uno el aceptar el consejo y tomarlo en cuenta y ponerlo en práctica, o dejarlo ahí como un comentario más. Pero la exhortación es un llamado de atención, en justicia, en sabiduría. Sabiduría de Dios. La exhortación nos llama a vivir una vida justa y recta delante de Dios, de una forma que nos edifique a nosotros y edifique a las personas que están a nuestro alrededor. Pero el consejo normalmente nadie lo pide. Y cuando es dado, el consejo normalmente es dejado a un lado. Pero Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso. No solamente está exhortando a los nuevos creyentes, sino a aquellos que también ya creyeron, aquellos que ya tienen tiempo. Los está exhortando a vivir correctamente delante de Cristo Jesús. Los está llamando nuevamente a regresar al camino correcto, a dejar las sendas del paganismo, a dejar las filosofías, a dejar la ciencia, a dejar los estudios, el entendimiento, por más intelectuales que seamos. Los está llamando a regresar al primer amor. Pablo era muy sabio y entendido. No solamente era el hombre dedicado al ministerio de los gentiles, sino que también era un hombre sabio y entendido en la exhortación y en la predicación de sus palabras, de la palabra de Dios. Por eso las cartas de Pablo son tan importantes hoy para nosotros, llenas, como ya les dije, de doctrina y de enseñanza. Y aún así, con las cartas de Pablo, de Pedro, del apóstol que me diga, aún así la iglesia a lo largo de su historia se ha visto afectada por doctrinas, por vientos de doctrinas, por corrientes falsas, por pensamientos filosóficos. Se ha visto afectada a lo largo de la creación de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, ha sido afectada. Y teniendo las cartas de Pablo, aún así estamos a veces tambaleando los hermanos, las iglesias, los líderes dentro de la iglesia o aún los encargados de las iglesias. Pero del capítulo 4, del versículo 25 al versículo 32, quiero que rescatemos 7 exhortaciones de Pablo. Y quiero que pongan mucha atención.
En el versículo 25 vemos la primera exhortación de Pablo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra desechando, esa palabra desechando, pudiéramos entenderla como dejar algo, botarlo a la basura, tirarlo. Pero la palabra desechando significa alejar o poner lejos de nosotros la mentira, la falsedad. Y si vemos el versículo, en el idioma original del versículo, hay dos verbos dentro del versículo y dentro de casi todas las exhortaciones que vamos a ver, que es un verbo presente activo. ¿Qué quiere decir que sea un verbo presente activo? Bueno, en el versículo, si hubiera sido un verbo pasado, quizá hubiera dicho por lo cual desecharon la mentira, hablaron la verdad cada uno con su prójimo. Y como a la humanidad le gusta torcer los versículos a su conveniencia, pudieran decir, hablaron mentiras, desecharon las mentiras y hablaron verdad. Pero eso ya no aplica a nosotros, podrían decir algunos. Pero un verbo presente activo, en el caso de este versículo, quiere decir que todos los días nosotros decidimos accionar activamente en desechar las mentiras de nuestra vida. Y el otro verbo presente activo que está en este versículo es somos miembros. Todos los días de nuestras vidas nosotros decidimos activamente ser miembros los unos de los otros, desechando cada día de nuestras vidas la mentira. Más bien hablando verdad el uno con el otro, porque somos miembros. Somos miembros los unos de los otros, pero miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pablo no solamente nos exhorta a alejarnos de la mentira, sino que nos llama a que unos con otros, día con día, seamos miembros. Estemos cercanos los unos de los otros. Yo cercano de ustedes y ustedes cercanos de mí. Y esta es la importancia del verbo, de desechar y de ser miembro, que nos llama a que a día de hoy sigamos cumpliendo la palabra del Señor. Dentro de este contexto bíblico, Pablo obviamente está exhortando a la iglesia porque está viendo problemas de mentira dentro de los hermanos. Está viendo problemas de hermandad dentro de los hermanos. Quizá los que eran judíos estaban queriendo regresar a la religión judía. Quizá los que eran griegos querían regresar a la religión griega, etcétera, etcétera, etcétera. Y se estaba rompiendo ese lazo de hermandad entre ellos. Pero Pablo los exhorta en un verbo presente activo a que todos los días estén hablando en verdad y decidiendo ser miembros los unos de los otros, desechando toda mentira de sus vidas. Pues como siendo hermanos, hermanas, miembros nosotros de un mismo cuerpo, hablaremos y nos comportaremos en falsedad entre nosotros. ¿Cómo podemos comportarnos en falsedad los unos con los otros siendo miembros del mismo cuerpo? Siendo miembros del mismo cuerpo que es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y la segunda exhortación que hace Pablo, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enójese, hermano, enójese, hermana, pero no peque. No peque ni con su mente ni con sus acciones. No le dé lugar al diablo. Ciertamente como seres humanos
tenemos que enojarnos. Tenemos que sentir coraje, airarnos, llegar a exasperarnos. Somos humanos, somos carne. ¿Quién no se enoja? Todos nos enojamos. Pero no hay que pecar. Nuestra carne responde a las provocaciones. Somos humanos y respondemos a la provocación. Si alguien nos provoca, pues obviamente nos enojamos. Pero nosotros decidimos dejar esa provocación, sentir ese enojo, mas entregarle nuestro enojo al Señor o darle lugar al diablo. Imagínense, a veces nosotros enojados cometemos errores, dañamos personas, tomamos malas decisiones. Ahora imagínese enojado y entregándole lugar al diablo en su vida en ese enojo. Por eso Pablo nos llama a airarnos, pero no pecar, y mucho menos darle lugar al diablo en medio de nuestro enojo. Sienta enojo, sienta coraje, pero entrégueselo al Señor. Entréguele al Señor esas emociones destructivas que pueda estar sintiendo en su vida. Si a veces con un poco de prudencia cometemos barbaridades, imagínense dándole lugar al enemigo, dándole lugar a Satanás, al calumniador. Si las cosas a veces van mal, en manos del enemigo van peor. Por eso Pablo nos llama a no errar moralmente. Eso es pecar, o eso es el pecado, o es el significado del pecado. Errar al blanco, o errar moralmente. Cuando erramos en nuestra vida, toda paz de nuestra vida es quitada. ¿Cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces no nos hemos tropezado? Y ese error nos quita la paz. Esa equivocación nos quita la paz. Pero ahí está el Señor en misericordia y en gracia, dispuesto a recibir todas nuestras transgresiones y perdonarnos en gracia. Pero es necesario que nosotros procedamos al Señor y le digamos: Señor Jesús, aquí está mi enojo, te lo entrego a ti, Señor, porque en mis manos estoy seguro que cometeré alguna barbaridad, pero yo estoy seguro que en tus manos tú convertirás ese enojo en paz y en tranquilidad. Esa es la exhortación de Pablo a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy en día. Y después Pablo da su tercera exhortación a la iglesia: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí vemos dos cosas que para el mundo son normales, o no, pues sí normales, pero son cosas que se ven todos los días: robar y no trabajar. Robar y no trabajar son cosas que el mundo ve como algo normal. Pero vea la diferencia. Hay gente que no trabaja porque no hay posibilidad o porque no ha llegado la posibilidad de trabajar, pero la está buscando. Pero hay gente que no trabaja porque prefiere robar o hurtar, como lo quiera ver, para sacar un beneficio propio. Y aquí pudiéramos poner muchos ejemplos. Pero cuando lo estaba estudiando este versículo, miré la palabra trabajar. La palabra trabajar en el significado del contexto. Y no solamente significa trabajar, sino que en el griego la palabra copiao, aunque suene como copiao es trabajar duro hasta sentir fatiga. Ese es el trabajo al que Pablo nos está exhortando, a trabajar duro hasta sentir fatiga, para que de los beneficios de nuestro trabajo podamos compartirle a aquellos que están pasando necesidad. Imagínese
Si a veces trabajando en un trabajo fácil, entre comillas, nos cuesta compartir con los que pasan necesidad, ahora imagínese aquel que trabaja arduamente hasta sentir fatiga, tener que compartir de lo mucho o poco que gana con aquel que está necesitado. ¿Cuántos no hemos estado en el lugar del necesitado? ¿Cuántos no hemos estado del lugar del que siente necesidad, del que está padeciendo? ¿Cuántas veces no hemos estado en ese lugar y hemos dicho, Señor, ojalá que alguien se apiadara de mí y me apoyara? Ojalá que alguien recibiera ese llamado en su corazón, en su mente, de venir y apoyarme. ¿Cuántas veces no hemos estado en el lugar de la necesidad y hemos dicho, ¿cómo me gustaría tener para yo apoyar? Cuando yo era niño y miraba a las personas de la calle, yo le decía a mi mamá, cuando sea grande voy a comprar una camioneta muy grande, voy a comprar un terreno muy grande y voy a hacer un albergue donde voy a ayudar a esa gente. Ya soy grande, no tengo la camioneta grande, no tengo el terreno grande, pero trato de ayudar a la gente, trato de apoyar al que lo necesita. Quizá a veces no de una forma económica, pero sí alguna palabra, alguna oración. Y a eso nos llama Cristo, a que de nuestro trabajo duro nosotros apoyemos a aquellos que lo necesitan. Porque nunca sabemos cuándo nos vamos a encontrar en la misma situación, siendo miembros los unos de los otros. Deberíamos y debemos saber y conocer la condición de nuestros hermanos que están padeciendo, que están necesitando. Ese es el llamado de Pablo cuando nos dice, el que hurte no hurte más, sino trabaje duro hasta sentir fatiga, pero después de la fatiga y que reciba su pago, compártalo con aquel que lo necesita, con aquel que tiene necesidad. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas, que del trabajo de nuestras manos podamos compartirle al prójimo, a nuestros semejantes. Y créame que eso va a ser de mucha bendición para su vida. Gane lo que gane, usted comparta con el que lo necesita y verá cómo Dios le bendice de gran manera. Cuando usted dice, esto que traigo en la bolsa es el pasaje del camión, es para completar esto o aquello, pero usted lo da confiando en que Dios va a bendecir a esa persona y lo puede bendecir a usted, Dios es glorificado en esa obra. Y usted es bendecido de gran manera. Véalo por ese lado. Y no lo vea de la forma de que usted da esperando recibir algo de Dios. Dé porque ya recibió algo de parte de Dios. Dé algo en misericordia y en bondad porque Dios ya le ha dado algo a usted. Y después en la cuarta exhortación de Pablo nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida aquí significa que no tiene valor. Hoy en día es muy normal. Paz de Cristo, hermanos. Yo sé que estas predicaciones a veces no son poderosas o emotivas, pero son necesarias. Hoy en día es muy normal hablar y decir muchas cosas, pero no decir nada. Hablar mucho y no decir nada. Hoy en día es muy normal hablar y que nuestras palabras no tengan valor. Y es algo cotidiano. Pero entre más hablamos y entre menos valor tenga lo que nosotros decimos, menos es provechoso para las personas. De nada les sirve, en nada les ayuda. Yo puedo decir muchas cosas que quiero hacer o que voy a hacer o que voy a cambiar, pero si no tienen valor y no lo hago, de nada sirve. Si usted dice muchas cosas y no hay valor en lo que usted dice, de nada ayuda y de nada sirve. Y la palabra corrompida significa eso, sapros en el griego, no vale nada. Y hoy en el mundo es muy normal eso, palabras llenas de paja,
Palabras vacías, promesas vacías, que no ayudan ni benefician en nada. Solo dan esperanzas falsas. Mas el Señor nos llama a que toda palabra que salga de nuestra boca sea buena y necesaria para la edificación de los miembros de la iglesia. Y pongo ejemplos. Y aquí en esta congregación no lo hay. En la de Tijuana sí. Diría el hermano Samuel. Palabras sin valor. Palabras que no edifican. ¿Ya miraste a la hermana? 3 puntos. ¿Tiene valor? Con el puro tono que le di, no tiene valor alguno. ¿Ya miraste al pastor? ¿Tiene valor? No tiene valor. Son palabras vacías. A veces por el mismo tono ya sabemos que no hay nada edificante en las palabras que siguen después del ¿ya miraste? Palabras sin valor alguno. Palabras que tenemos que omitir de nuestro vocabulario. Expresiones que tenemos que omitir de nuestro vocabulario. Hay que tener mucho valor para hablar de nuestro prójimo, del miembro del mismo cuerpo del que somos miembros. Hay que tener mucho valor para hablar de nuestro prójimo, de nuestro semejante, sin ver la viga que hay en nuestros ojos. Hay que tener mucho valor para señalar el problema en el semejante y no ver los muchos problemas que tenemos nosotros. Por eso las palabras corrompidas y sin valor no edifican. Mas las palabras que de nuestros labios deben salir son palabras que edifiquen a la gente. Y no solamente edifican a la iglesia, sino que a la par de que edifican nuestras palabras, los oyentes que están alrededor reciben gracia. Esa gracia inmerecida, dice el versículo. Esa gracia que procede del Señor. En lugar de escuchar, es muy normal, ¿no? Me ha tocado muchas veces personas, amigos. Es que en las iglesias yo veo esta hipocresía y yo veo esto y yo veo lo otro y escucho esto y escucho aquello y escucho lo otro. Y ahí no hay gracia en ese oyente. No está recibiendo nada ese oyente más que todo lo malo y no de Dios, de nosotros como humanos. Pero cuando un oyente, una persona que se acerca a la iglesia, escucha de un hermano a otro pura palabra de edificación, palabra buena, ese hombre, esa mujer recibe gracia. Recibe gracia en su vida porque dice, ese hermano está aconsejando a ese hermano. Yo quisiera eso. Esa hermana está ayudando a esa hermana. Yo quisiera eso. Ahí se deposita la gracia de Dios en los oyentes, en los nuevos creyentes que se están acercando a Cristo. Cuando de nuestros labios salen palabras que edifiquen a la iglesia. Cuando hablamos, ¿qué sale de nuestros labios? ¿Palabras que edifican o palabras que no tienen valor alguno? Es muy sencillo hablar, pero es muy difícil filtrar lo que vamos a hablar. Es complicado. Así que guardémonos todo comentario negativo y que no edifique. Guardémoslo en nuestro corazón. Si no, nosotros mismos nos vamos a ver afectados. No la persona de la que queremos hablar o a la persona a la que le queremos decir palabras corrompidas, sino nosotros mismos nos vamos a ver afectados. En lugar de, es un ejemplo, ¿ya miraste al hermano Juan? Y hablarlo en grupitos. Mejor yo me acerco, hermano Juan, venga, quiero platicar con usted. Fíjese que miré algo, o quiero aconsejarle algo, o quiero darle una palabra. En privado, yo con mi hermano Juan.
O si alguien tiene un pensamiento negativo o un comentario negativo, mejor póngalo en manos de Dios, ore y que el Señor le diga qué hacer. No hable usted sin antes consultarle a Dios lo que va a decir. El quinto consejo que da Pablo, la exhortación: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar al Espíritu Santo de Dios es literalmente afligir. Eso es lo que significa contristar, afligir. Imagínese un Espíritu Santo afligido, más fluctuante es nuestra fe. Entre más aflijamos el Espíritu Santo de Dios, más fluctuante y más débiles somos en la fe. Menos firmes estamos en la fe. Pero vea lo impresionante. Este versículo me gusta mucho. No solamente somos humanos de carne y hueso. Pellizca el que está a su lado para ver si es de carne y hueso. No es cierto, hermano. No solamente somos humanos de carne y hueso. Somos templo de su Espíritu Santo. Somos templo de, en hebreo, el Ruach HaKodesh. En griego, Neuma Hagion. Del Espíritu Santo. Del viento o soplo divino. Del Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de la tierra. Del mismo Espíritu Santo que el universo no puede contener, usted y yo como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, usted y yo somos templos y morada del Espíritu Santo. Somos vasos de barro llenos de la presencia de Dios. Vasos de barro que sirven para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Espíritu Santo que habita en su corazón y en mi corazón, que a la vez ni los cielos de los cielos pueden detenerlo. Ese mismo Espíritu Santo que en el principio se movía, es el mismo Espíritu Santo que hoy a usted le da sabiduría, le da guía, le da luz, le da entendimiento, le da paz y le da tranquilidad. Pero ese mismo Espíritu Santo de Dios es el que lo ha sellado y la ha sellado para el día de la redención. ¿Cuántos no hemos cantado? Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. ¿Cuántos serán los redimidos? ¿Quién sabe? Pero usted y yo ya fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz en el monte Calvario. Y esa sangre derramada que hoy nos ha redimido a nosotros de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, nos han hecho dignos y dignas para el día de la redención. Para el día que el Señor vuelva por su iglesia, nos ha hecho dignos de ese día. Ese mismo Espíritu Santo del cual usted y yo somos miembros, somos templos, Ese mismo Espíritu Santo es el que nos ha sellado para el día de la redención, hermanos. El día en el que ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá hambre. En aquel día que estemos en la gloria con el Señor. ¿Cuántos no somos redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús? Yo soy redimido por su sangre porque yo lo necesitaba. Porque yo necesitaba su perdón, porque yo necesitaba su gracia, yo necesitaba su misericordia. Por ello soy redimido y justificado por Jesucristo. ¿Cuántos redimidos hay en este lugar? ¿Cuántos redimidos y redimidas hay en este lugar que están esperando el día de la redención? Yo soy uno de ellos. Sexta exhortación que da Pablo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia
y toda malicia. ¿Necesita que le explique algo aquí? Es sencillo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia, son palabras injuriosas o palabras groseras, y toda malicia. Claramente no podemos vivir una vida humanamente sin enojarnos, sin caer en amargura o quizá en sentir malicia en nuestras vidas. Pero lo que sí podemos hacer es ir todos los días a Jesús. Todos los días ir a los pies de Jesús. Cada que sintamos ira, enojo, malicia en nuestro corazón. No hay que abundar más en este versículo. Es una exhortación a quitar de nuestra vida toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y malicia. Esa es la exhortación de Pablo. Y culminamos y llegamos a la séptima exhortación. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Seamos buenos los unos con los otros. No miremos las fallas, los errores de nuestros hermanos. Miremos cómo ayudar, cómo extender la mano, cómo solucionar los problemas de mi prójimo, de mi semejante. Seamos compasivos en gran manera con nuestros hermanos y con el mundo. Perdonemos siempre porque Dios ya nos perdonó. La bondad inmerecida de Dios para nuestras vidas, nosotros la debemos reflejar en bondad inmerecida en el mundo. Esa vida que nos hace, ese mundo que nos hace sentir a veces desesperados, aprisionados o angustiados, a ese mismo mundo nosotros tenemos que ir a darle esperanza y bondad inmerecida. Dios ya nos ha redimido de todo pecado. Ya nos ha perdonado de toda culpa. Dios nos ha hecho dignos con esa misma bondad inmerecida con la que nos perdonó. Debemos perdonar a quien nos ofende. Debemos perdonar a todas las personas, pues Dios en su infinito amor ya mostró a cada uno de nosotros que aun siendo pecadores, Cristo murió por usted y por mí. La gracia nos acerca a Dios, pues no merecíamos estar delante de su presencia. Mas ahora ya no hay lugar santísimo, ya no hay un velo, ya no hay un lugar específico, una sinagoga, no hay monte donde adorar al Señor de los ejércitos, pues ahora los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad somos templos de su Espíritu Santo, y eso nos lleva a recibir vestimentas nuevas, esas vestiduras que Cristo nos ofrece, pues de Cristo estamos revestidos cada uno de nosotros. Seamos buenos hermanos, seamos sabios, seamos prudentes, listos para ayudar, para exhortar en justicia, para levantar al necesitado, para orar por los enfermos, para predicar el Evangelio. Estemos listos para el día de la redención. No sea que estando desprevenidos y como si no importara, el Señor venga y nos halle dormidos. Voy a invitar a que se ponga de pie, hermano o hermana. Con esto terminamos esta serie de vestimentas nuevas. Recordando las anteriores prédicas, habíamos hablado de una exhortación a quitar todo pensamiento y todo entendimiento entenebrecido de nuestras vidas, a recordar que fuimos creados
según Dios, que somos hechos a su imagen y semejanza, y que en esa semejanza también fuimos muertos, sepultados y resucitados juntamente con Cristo Jesús. Y en este capítulo 4 de Pablo a los Efesios, en este llamado a una buena vida cristiana, a una buena vida en Cristo, a una verdadera vida cristiana, Dios nos llama a que recordemos el camino de justicia, a que recordemos esas sendas correctas, a que regresemos al primer amor, a que regresemos delante de su presencia, depositando todo enojo, toda ira, toda amargura, toda malicia a sus pies. En que no haya palabras corrompidas en nuestros labios, sino palabras buenas, necesarias para la edificación de la iglesia, para que los oyentes reciban gracia. Es una serie de predicaciones que nos llaman a retomar nuestra vida cristiana, a recordar que de Cristo estamos revestidos y que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Es una serie de predicaciones que nos lleva de un principio en el cual muchos estaban retrocediendo en la iglesia de Éfeso. Mas Pablo llegó con una carta en doctrina y en exhortación, llamándolos al primer amor y llamándolos a las sendas en las que habían creído, alejándolos de toda doctrina falsa, de todo viento falso, de toda filosofía, y regresándolos al evangelio de Jesucristo, a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. A que Jesucristo es el Mesías, a que Jesucristo es el Alfa y la Omega, es el principio y es el fin, es el sol de justicia, es la rosa de Sarón, que fue inmolado y fue levantado en un madero, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Y todo aquel que volteaba y miraba esa serpiente era sanado al instante. Mas ahora los que voltean a ver la cruz reciben gracia, reciben bondad inmerecida. Son revestidos e investidos de la sangre de Cristo Jesús, porque hemos volteado a ver no a la cruz, pero sí al que está en el madero, al que fue traspasado con una lanza. No volteamos a ver el madero. Ciertamente sí vemos la cruz como un símbolo de salvación y de redención, pero al que vemos es al que está en la cruz, al que derramó hasta la última gota de su sangre para redimirlo a usted y para redimirme a mí, para vestirnos con nuevos vestidos blancos de lino finísimo, sin mancha, sin arruga, para que en el día de la redención podamos entrar allá con Él en la gloria. Si quiere, puede pasar a este lugar, hermano, hermana. El altar está abierto.